Muy buenos días, estimados amigos. Estamos en Ideología, comentando las ideas. Como siempre, un programa interesante ahora ya en el año 2014. Pues feliz año para todos ustedes, que sea este año lleno de alegrías, beneplácitos, que se cumplan sus deseos, pero en especial que no vayan ustedes a tener estos deseos de que nada más duran los primeros días del año y después nos olvidamos de ellos, ¿no? Como ya no tomar, adelgazar, tomar clases de inglés, etcétera, etcétera. Bien, pues estamos aquí el día de hoy engalardonados, ¿verdad? Aquí con nuestro buen amigo, licenciado, maestro, doctor, investigador universitario, investigador de CONACYT, inquieto 100%, escritor, pues, se le han publicado varias obras y pues, ¿qué más se podría decir de él? Nuestro estimado amigo Guillermo Robertson Andrade. Agradecemos mucho, Guillermo, tu presencia el día de hoy aquí en el programa Ideología, comentando las ideas. Pues mi querido doctor, muchas gracias a ustedes y sobre todo gracias aquí a la Borra del Café, que nos abre sus puertas para llevar a cabo el programa Ideología, comentando las ideas. Y pues vamos a comentar varias ideas, vamos a comentar varios aspectos, que ya que en este año 2014, pues sí nos puede beneficiar o bien nos puede afectar, o todo lo contrario, doctor. Así es, efectivamente. Y también tenemos con nosotros al maestro Rodrigo Medina Sánchez, que pues ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Ampliamente conocido ya por todos ustedes. Rodrigo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, maestro, muchas gracias, muy contento de estar en este año nuevo disfrutando de una buena taza de té. Me tocó el día de hoy tomar té, pero además de tener la oportunidad de conversar con el maestro Guillermo Robertson, porque así como él bien comenta, hay muchísimas ideas, hay muchísimos temas que para este año habrá que estar muy atentos, el empresario y los contadores también, por supuesto, ahora con la responsabilidad compartida esta de los contadores, que ya nos estará platicando Guillermo. Y bueno, pues contento de estar aquí, maestro. Yo creo que para no dejar pasar más el tiempo, ¿qué te parece, Rodrigo, si iniciamos comentando aquí con las ideas con Guillermo, precisamente de esto que acabas tú de mencionar, este aspecto que tanto se ha publicitado, tanto se ha dicho, de que hay una situación de carácter hasta penal en el caso de los asesores, especialmente pues el caso de los contadores asesores, que son los que menos saben de derecho, pero son los que más se entrometen en el derecho, sobre todo en el derecho tributario, ¿eh? ¿Cómo ves, Guillermo? Si es que hacemos algunos comentarios al respecto. Sí, claro que sí. Mire, la propuesta original del Ejecutivo para este año 2014 en Código Fiscal de la Federación, pues sí era que tuvieran totalmente la responsabilidad, tanto las personas morales, que es una aberración, como los asesores, y nos llama, sobre todo me llama la atención, que en el Código Fiscal aparecen los garantes. Pues yo hasta donde sé, hay garante de paz, hay garantes de diferentes formas, pero ¿qué carajos quiso decir el legislador con garantes? ¿Sí? Hay que recordar que en materia penal, el principio de exacta aplicación de la ley penal no debe ser ambigua. Así es. De ninguna manera puede ser ambigua. Ahora bien, por otro lado, los asesores, los contadores públicos, bueno, van a tener injerencia, van a tener alguna responsabilidad, siempre y cuando inciten directamente al contribuyente a evadir impuestos. Y la verdad que para mí es súper bien esa medida. ¿Por qué? Porque evadir impuestos quiere decir, jefe, fíjense que nos salieron 100,000 pesos de impuestos sobre la renta a pagar. ¿Y qué podemos hacer? Pues hay que comprar facturas. La peor estupidez del mundo. Es que el peor negocio que puede haber, que ha habido, que ha existido en todos los tiempos, es la compra de facturas. Yo siempre lo he mencionado, lo he dicho, inclusive en la obra de Opciones Legales Fiscales, ahí hay un párrafo donde dice, si usted no tiene utilidades, pues básicamente no tendrá usted que hacer ninguna planeación. Claro. Si usted no tiene ingresos acumulables, pues básicamente no tendrá usted ninguna planeación. Pero ojo, cuidado,
Usted no tiene que inventar deducciones. No tiene usted que adquirir papelería como caso de facturas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto va en contra de una lógica legal. Así es. Y desgraciadamente, como contador, yo también soy contador, egresado del Centro Unitario de Mazatlán, en el cual nosotros como contadores inventamos muchas obligaciones. Bueno, inventamos ingresos. Más bien yo creo que eso sí se hace mucho por el contador. Sí. El contador infiere que la ley dice invariablemente que hay que pagar, entonces siempre está pendiente del pago. Y que esto es acumulable, y esto no es deducible, no es deducible. Exactamente. Mis queridos amigos contadores, y volviendo al tema de la responsabilidad penal, siempre y cuando va a ser responsable usted penalmente y solidariamente responsable con el contribuyente, si lo incitas o bien le recomiendas que evada los impuestos. Ese es el supuesto perfecto y el principio de exactitud del que hablas. Solo cuando el contador le manifiesta abiertamente al empresario no pagar impuestos, porque sí hay mucho en el área pues en el que nos manejamos y en el que día a día yo estoy, sí hay mucho cuchicheo, comentarios, pero realmente no han aterrizado, los contadores no hemos aterrizado muy bien esta idea. Pero hay una cosa también importante, mi estimado Guillermo y Rodrigo. Para poder probarle al contador que él dio semejante consejo, ¿cómo va a ser posible que la autoridad lo compruebe? Por el solo dicho del empresario. Digo, el solo dicho del empresario. Decía don Fidel Velázquez, que paz descanse. Y esa viene a colación en la comprobación, ¿verdad? Sí. Y decía don Fidel Velázquez, el líder eterno de la CTM. Así es. Muchachito, si usted lo dice, niéguelo. Y si no lo negó, no lo escriba. Y si lo escribe, no lo firme. Y si lo firma, eche para atrás. Bueno, pero también puede suceder, o eso es lo que se platica, que la autoridad puede ser quien infiera en este supuesto. En materia penal, no se infiere. En materia penal no se infiere, ya como lo comentó Guillermo, es de aplicación estricta, debe estar específicamente puesto en la ley penal el delito, el tipo. Sí. Si no está claramente, no se podrá hacer. Hay un caso muy curioso que nos comentan, nos comentaba el maestro de Derecho Penal en una de las clases. Dice, en una ocasión se llega la policía, captura a unos muchachos y los acusa de pandillerismo. Oh, sorpresa, en el Código Penal de ese estado no aparecía ese delito de pandilla. No hay delito. Entonces tuvieron que soltarlos. No hay delito. Hubiera que soltarlos porque no aparecía. Posteriormente se hicieron cambios en la legislación y ya se dio y se manejó la cuestión de la pandilla, ese tipo de agrupaciones, etcétera, etcétera. Claro que con la experiencia y todo, pues día a día se va modificando, ¿no? Claro. Posiblemente en la materia penal tributaria también el fisco haga ese tipo de cambios y demás. ¿O cómo ves, Guillermo? ¿No? Definitivamente, hay que recordar que el derecho, nuestro derecho, tanto el civil como el penal, sus bases son el derecho romano. Y el derecho romano, las bases del derecho romano son las pandectas, o bien los principios generales de derecho. Los principios generales de derecho te dicen nulla poena sine lege. Así es. ¿Sí? Y para que exista una pena, debe ser exactamente aplicable al caso. Así es. Si no, de ninguna manera puede haber una penalidad. Y además, sobre todo, no debe de ser tan ambigua la penalidad, la infracción o el tipo como lo establece actualmente Código Fiscal de la Federación, de que seas garante. ¿Sí? Entonces, mis queridos amigos, no le tengamos miedo. No, eso sí, hay que estudiar. Hay que acercarse a los especialistas, al doctor, a Rodrigo. Hay que acercarse, señores. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos, a partir de ahora, 2014, estamos viviendo tiempos en los cuales el llanero solitario ya se terminó. Actualmente, los equipos son los que funcionan, como un reloj suizo. Hasta la mínima pieza, si no funciona esa mínima pieza, no funciona ese reloj. Así es como se debe funcionar actualmente.
Sí, pues acuérdate que el llanero solitario no andaba solo. Si no hubiera sido por Toro, el llanero solitario nunca lo hubiera hecho. No funciona. El inteligente era Toro. Sí. ¿Ven? Pues aquí nosotros tenemos que manejar con inteligencia estos aspectos, estimados amigos, colegas contadores, colegas abogados que también asesoran, etcétera, etcétera. Y cualquier otra persona, aunque no sea un profesional, de repente llegan y asesoran, oye, compadre, pues fíjate que yo estoy haciendo esto, y ¿por qué no lentes? Te recomiendo a fulano de tal que te puede dar unas facturitas para que le bajes ahí. Te trae las facturas al 2%, ¿no? Sí, exactamente. No, Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, hay que basarnos en la legalidad. Sí, hay que estudiar bastante. Es una situación que los que me conocen a mí, pues yo creo que ya saben que siempre hemos insistido en ese aspecto de la capacitación. Asistir a cursos, leer, comprar libros, estar actualizados. Recuerden ustedes, está muy interesante la plática, especialmente pues porque hoy trataremos esos aspectos interesantísimos de Código Fiscal. Como siempre, el tiempo no nos alcanza, pero trataremos de llegar a la mayoría de ideas posibles. Volvemos en 2 minutos, no se vayan. En un entorno de familia y amigos, cada sonrisa y cada abrazo nos dan paz y felicidad. RM, Grupo Empresarial y Forest Business Center desean que estos instantes se vivan abundantemente en esta Nochebuena y en esta Navidad. Forest Business Center, Boulevard Benito Juárez 1382, Jardines del Valle, teléfono 582-6060. ¡Felicidades! De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Porque la información fluye en todo momento, valiosa para el mejor manejo de su empresa. Y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com. Información, contactos, blogs. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 01800-377-4444. RM Advisors Ediciones lo invitan a que adquiera su nueva obra titulada Sociedades Mutualistas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y Licenciado Daniel Ibarra Ponce. En esta obra los autores realizan un análisis de la sociedad mutualista bajo la óptica de las regulaciones vigentes de algunos estados de la República Mexicana para conocer las virtudes y los alcances de la constitución de este tipo de asociaciones. Adquiera este libro ahora mismo llamando al teléfono 582-6060. Incluye comentarios de alta planeación fiscal, reflexiones sobre economías de opción de los maestros Reyes Mora y Reyes Corona. Una obra más de RM Advisors Ediciones. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones, 582-6060. Adquiera sus libros. RM Advisors Ediciones y sus autores le invitan a que conozca y adquiera los distintos libros que ponen a su disposición. Temas como alta planeación fiscal, legalidad tributaria y la colección Análisis jurídico de contratos civiles en México forman parte de nuestro amplio catálogo temático. RM Advisors Ediciones. Ventas al teléfono 568-2693. Bueno, regresamos nuevamente a Ideología, comentando las ideas. Estamos aquí con nuestros buenos amigos, don Guillermo Robertson Andrade, investigador, maestro universitario, escritor, comparte sus ideas abiertamente, y también pues con una persona ampliamente conocida ya por todos ustedes, con el maestro Rodrigo Medina, quien también pues de vez en cuando hace unas buenas preguntas
Y vamos a ver ahorita qué más le preguntamos a Guillermo, Rodrigo. Deja de sacar el acordeón. No, fíjate, hay un tema que ha estado causando también mucha plática y algunos comentarios que no sé si estén bien fundados, y aprovecho que está Guillermo aquí, porque en las pláticas que hemos tenido oportunidad de asistir de reformas fiscales, una que tuvimos oportunidad el año pasado y habrá que ver es las de este año, pero uno de los temas que ha causado mucha plática es el tema del buzón tributario y la legalidad del buzón tributario, porque ahora la autoridad en estas modificaciones que se dieron en Código Fiscal va a poder notificar, va a poder requerir a el contribuyente a través del correo electrónico o a través del propio portal del contribuyente. Y todos los contadores nos preguntamos, bueno, ¿existe la infraestructura en todos los contribuyentes para que puedan estar revisando diario el buzón? Porque además las características de este buzón implican que si tú no lo abres a los 3 días, la autoridad da por sentado que lo abriste. No sé si realmente esto está fundamentado en la legalidad. Así de simple es la pregunta, ¿estará fundamentado en la legalidad? Ok, mira. Buzón tributario, muy buena pregunta. Si está fundamentado, si está sustentado en la legalidad, sí. ¿Por qué? Porque está sustentado en una ley. Ahora bien, si tu pregunta fuera, ¿es respetuoso tanto de la Constitución como de los derechos humanos? Es no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa situación que te dice el propio Código Fiscal, si tú no lo consultaste en 3 días, al 4.º día se entenderá que ya se te notificó conforme a derecho. ¿Sí? Eso es violatorio directamente de nuestro derecho humano a la tutela judicial efectiva, que afecta directamente a los tratados internacionales en relación y más directamente o específicamente a la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8 de la propia Convención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay un debido proceso. Ni desde la creación de esa norma existió un debido proceso. El debido proceso legal, o el debido proceso no legal, sino el debido proceso para que se pueda respetar la tutela judicial efectiva, el legislador, el ejecutivo, como el judicial, están obligados a acatar. Ya nos decía el año pasado el Pleno de la Corte, en la contradicción 293.11, que es obligatoria tanto los tratados internacionales como la interpretación de dichos tratados internacionales, es obligatoria para todas las autoridades de este país. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el artículo 1 constitucional, 3er párrafo, te dice que están obligadas todas las autoridades en el ámbito de sus competencias a respetar, proteger, garantizar, promover los derechos humanos, basados en los principios de universalidad, interdependencia, progresividad, ¿sí? Etcétera. Entonces, volviendo ya vimos cómo no es respetuoso de derechos humanos ni de la Constitución. Sí es respetuoso de la legalidad porque está sustentado en una ley. Si hablamos de legalidad pura. ¿Sí? Ahora bien, ese buzón tributario no es obligatorio. ¿Cómo? No es obligatorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debemos de partir de la exégesis o del génesis de ese buzón tributario. ¿Para qué demonios sirve? Para notificar. Y para tener una comunicación entre autoridad y gobernado y contribuyente. Bueno, en la exégesis o el génesis de las notificaciones las encontramos en el 134 del propio Código Fiscal de la Federación, donde su fracción primera me dice que las notificaciones se harán de manera personal o por correo certificado o por buzón tributario. El legislador de ninguna manera te dijo, vas a elegir esto, ¿no? Si el legislador hubiese querido que solamente fuese el buzón tributario, te hubiera quitado de manera personal o por correo certificado. Te lo dejó, te lo agregó como una opción más. Ahora bien, si las autoridades
tienen la obligación en el ámbito de sus competencias de proteger, de garantizar, de respetar los derechos humanos. Y tanto el artículo 1º, segundo párrafo de la propia Constitución nos dice que la interpretación a los derechos humanos se hará a favor de la persona, principio pro homine, que quiere decir que la interpretación que tú utilices deberá ser más proteccionista, lo más que se pueda, a favor de la persona. ¿Y qué estamos protegiendo? ¿Qué derecho humano se encuentra inmerso en el 134 fracción primera? El derecho a la seguridad jurídica. Derecho humano a la seguridad jurídica. ¿Qué quiere en materia fiscal? ¿Qué quiere decir? Según la primera sala, a saber a qué atenerte. ¿Sí? Si no te notifican cumpliendo los postulados constitucionales y de derechos humanos de manera primordial, de manera personal, porque es la forma donde más se protegen los derechos humanos, y nada más te envían vía buzón tributario, ahí ya hay una violación a tu derecho humano a la seguridad jurídica. ¿Cómo ve usted, mi querido doctor? Así es, efectivamente. Pero yo veo estas situaciones, mi estimado Guillermo, en la historia que hemos ido a través de los tiempos viendo con las autoridades fiscales mexicanas, que cada día la ley la utilizan como para cubrir los huecos y las deficiencias que ellos van teniendo y la falta de tiempo para hacer las cosas. Efectivamente. Entonces vemos que las notificaciones, pues muchas no son correctas, como se dan, como se establecen, inclusive las notificaciones de las propias auditorías, en donde cometen una serie de fallas al momento en que llegan a entregar la notificación, cuando se empiezan a elaborar todo el proceso de la auditoría, etcétera, etcétera. Entonces, esas notificaciones deben estar muy bien fundamentadas, muy bien realizadas, como marca precisamente el código. Exacto. Es más, el propio 137 te dice que si no te localizó o no, a la hora de irte a buscar, te va a notificar entonces sí, a través de buzón tributario. Pero me queda ahí un restrepo. ¿Qué quiere decir no te localicé? Exactamente. No, en realidad no te localicé o no te quise localizar. Pero la situación de no te localicé puede ser porque no di con tu domicilio. No di con tu domicilio. Pero actualmente se están haciendo verificaciones de domicilio, que llegan ahí a tu domicilio y ven y todo lo demás. Inclusive, una cosa que a mí me da risa es de que el propio verificador del domicilio levanta su informe y luego dice, a mí me parece que no está apropiado, sí, no está apropiado el local para que tenga el negocio. No tiene ninguna facultad. Y además de que va a calificar si hay una razón de negocio o tiene la capacidad técnica o intelectual de llevar a cabo un negocio de 100, 200 millones de pesos, si él considera que no, la autoridad puede cancelar el sello digital. Así es. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nuestro buen amigo Guillermo, abogado postulante, experto en la materia tributaria, diga, bueno, pues yo voy a ver un cliente, pero pues no tengo una oficina realmente grande, ni mucho menos, y como no tengo espacio, pues bueno, lo cito aquí en la borra del café, pues ya me he hecho mi cafecito. Muy sabroso café, por cierto. Ya ves. Los lunes es 2x1, entonces invita al cliente, le invita la bebida. 2x1. Y los miércoles es cerveza 2x1. Entonces fíjate que tenga él un local pequeñito, tenga su escritorio, a lo mejor tiene teléfono, a lo mejor ni tiene teléfono porque ya se usan los celulares o satelital. Entonces, ni teléfono fijo tiene en la oficina, pero tiene ahí un domicilito para que recibir notificaciones, que a lo mejor no tiene ni secretaria. Va el verificador y dice, no, pues en mi opinión, el señor no puede operar su actividad porque pues, no tiene espacio aquí realmente para tener un cliente u otro cliente y demás cosas, ¿no? Pero, ¿qué te parece si vamos a un corte comercial? Claro. Que ya nos están casi pidiendo que nos vayamos a un corte comercial. Pero todavía nos falta tiempo, vamos a hablar de qué tal su té. Pero podemos hablar mientras del té también. Exactamente. Un tecito, un cafecito. Hombre, la verdad, mis queridos amigos, les recomiendo aquí el café de la borra del café. Creo que está mucho mejor, más sabroso
que el del Que color, otras franquicias del color verde. estadounidenses. Del color verde. Totalmente. Está muy Totalmente. sabroso. Este tema, ojalá, vamos a entrar un poquito en materia para, una vez que regresemos del corte, este tema de la cancelación del sello digital, a mí me parece, obviamente, a reserva de lo que tú me digas, totalmente violatorio. Es inconstitucional en mi de opinión. los derechos del contribuyente. Claro. Y se nos olvida, a los contadores, a los contribuyentes, a los empresarios, deben de conocer la Ley Federal de Derechos del Contribuyente más que la Ley del Impuesto sobre la Renta. Fíjate que sí, nos tocó un asunto al doctor y a mí juntos allá en Mexicali, donde un auditor, le dijimos al auditor, oye, aquí está la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. No, esa no me aplica a mí, eso es para los contribuyentes. Esa es solamente para el contribuyente, no es para la autoridad. Exactamente. Amigos, estamos en Ideología comentando las ideas. Vamos a un corte, estamos transmitiendo y estamos conversando con nuestro amigo Guillermo Robertson Andrade, un experto en la defensa fiscal y investigador, catedrático, maestro universitario, en maestrías. Feliz de estar aquí visitándonos en el estado de Jalisco. Sí, la verdad que sí. Y regresamos después de un corte, no le cambien, estamos en Ideología comentando las ideas. Muchas gracias. Adquiera sus libros. RM Advisors Ediciones y sus autores le invitan a que conozca y adquiera los distintos libros que ponen a su disposición. Temas como alta planeación fiscal, legalidad tributaria y la colección Análisis jurídico de contratos civiles en México forman parte de nuestro amplio catálogo temático. RM Advisors Ediciones. Ventas al teléfono 568-2693. De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Porque la información fluye en todo momento, valiosa para el mejor manejo de su empresa. Y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com. Información, contactos, blogs. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 01800-377-4444. RM Advisors Ediciones lo invitan a que adquiera su nueva obra titulada Sociedades Mutualistas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y Licenciado Daniel Ibarra Ponce. En esta obra los autores realizan un análisis de la sociedad mutualista bajo la óptica de las regulaciones vigentes de algunos estados de la República Mexicana para conocer las virtudes y los alcances de la constitución de este tipo de asociaciones. Adquiera este libro ahora mismo llamando al teléfono 582-6060. Incluye comentarios de alta planeación fiscal, reflexiones sobre economías de opción de los maestros Reyes Mora y Reyes Corona. Una obra más de RM Advisors Ediciones. En un entorno de familia y amigos, cada sonrisa y cada abrazo nos dan paz y felicidad. RM Grupo Empresarial y Forest Business Center desean que estos instantes se vivan abundantemente en esta Nochebuena y en esta Navidad. Forest Business Center, Boulevard Benito Juárez 1382, Jardines del Valle, teléfono 582-6060. ¡Felicidades! Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra, Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones, 582-6060. Bien, amigos, regresamos a Ideología comentando las ideas. Estamos aquí amenamente platicando ya en este 2014 con don Guillermo Robertson Andrade y con nuestro buen amigo Rodrigo Medina Sánchez. Veíamos algunos aspectos interesantes sobre el buzón fiscal. Vemos que hay cosas todavía que habría que comentar, que habría que seguir viendo, importantes,
Entonces, continuamos, Rodrigo. Sí, antes de irnos al corte, seguimos platicando, Guillermo, y para que nos amplíes esta visión y esta percepción de esta cancelación de los sellos, porque la autoridad va a poder cancelar por una serie de circunstancias, pero una de ellas es que no se localice al contribuyente. Sí, efectivamente, vamos a ampliarles la duda, ¿verdad? En cuanto a ello, dice Código Fiscal de la Federación que si no te localiza o que si no te encuentra la autoridad, ya sea al momento de realizar una visita domiciliaria, ya sea el momento de estar llevando a cabo un procedimiento de ejecución, pues ¿qué crees? Te van a cancelar tus sellos y te van a cancelar tu permiso para expedir facturas. FDIs. Los FDIs, exactamente. Eso, mis queridos amigos, ¿es legal? Sí, sí es legal, pues está en ley. ¿Sí? ¿Es constitucional y es respetuoso de los derechos humanos? En mi opinión, no. ¿Por qué? Porque, en primer aspecto, te dice que porque no te encuentres, porque no te localice. Mis queridos amigos, en la práctica, ya en la práctica, pues quien te va a ir a localizar, pues es el localizador notificador ejecutor. Y este señor tiene que levantar un acta de asuntos no diligenciados. Esas actas de asuntos no diligenciados, de 1000 que he visto en mi vida, 1200 vienen mal. ¿Sí? Entonces, ya desgraciadamente la autoridad no valora el trabajo del notificador, no lo valora, y al valorarlo no quiere decir es que no le dé valor, sino que no lo analiza, no lo estudia conforme a derecho. Y decir conforme a derecho no nada más es lo que dice la ley, sino es lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente los tribunales internacionales. ¿Por qué? Porque se debe respetar el debido proceso legal, vuelvo a lo mismo. Todo embarca ese debido proceso legal. Por eso la Corte Interamericana, en el convenio internacional que se llama Pacto de San José, nos dice, el artículo 8, lo titula como las garantías judiciales. Pero no nada más son judiciales. Y nos dice la Corte que es aplicable a cualquier materia. El 8.1 es aplicable inclusive en materia fiscal, dice muy claritamente. Entonces, si tienen las autoridades en el ámbito de sus competencias la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el respeto a los derechos humanos, es un respeto humano en ese debido proceso. Es un derecho humano. Pero ¿qué sucede? Rodrigo me cae mal, le voy a mandar al notificador que dice que va, levanta un acta y fíjate que no te localice. ¿Puede considerarse como una facultad discrecional? Es una facultad discrecional, sí, pero también habremos de ver qué tan discrecional es esa facultad discrecional. ¿Por qué? Porque si nos basamos en que para que una autoridad te pueda molestar en tus libros, papeles, posesiones, domicilio y demás, debe de fundar y motivar la causa legal del procedimiento. Ajá, ¿sí es? Y además de que debe ser por escrito, te dice la Constitución, no te dice por email, no te dice por buzón tributario. Por diario oficial de la Federación. No te dice, ese es otro boleto, que ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Nada de eso te dice por escrito, que sea emitido por autoridad competente. ¿Qué competencia puede tener una autoridad? Si bien es cierto, se lo dejan en Código Fiscal, pero no se lo dejan en el caso de Servicio de Administración Tributaria. No modificaron de ninguna manera el artículo 7º de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Ajá. Porque si bien es cierto, nos pueden decir es que la fracción 18 te dice de las demás disposiciones, pero ¿qué creen? Esa fracción 18 fue inventada. Fue inventada porque jamás pasó por un proceso legislativo. Fue adicionada. No. Si hablamos de adicionar, es que haya pasado por un proceso legislativo. Bueno, fue adicionada, pero por la propia autoridad. Fue inventada, doctor. La inventaron ellos, la pusieron ellos. La pusieron ellos. Sí, sí. No se sometió a votación en el pleno. No pasó por la Cámara de Diputados, no pasó por la Cámara de Senadores. ¿Cómo corrigen las cosas a la hora de que lo van a publicar? Una vez que ya pasó por todo el proceso legislativo y a la hora de que lo van a publicar dicen, híjole, se nos fue aquí, hay que hacerle una corrección. Ahí le ponemos una. ¿Sí? Eso es materia totalmente de defensa, Guillermo. Totalmente es amparo.
¿Por qué? Porque no te puede obligar, no te obliga. Entonces, si ellos, a la hora de fundamentar su acto de autoridad, se fundamenta la fracción 18, pues está mal, porque es inexistente, es un acto de autoridad totalmente inexistente. Entonces, como es inexistente, no tiene facultades para ello, te violenta al artículo 16, violenta al 14, violenta la tutela judicial efectiva, violenta el debido proceso legal, te está violentando tus derechos humanos. Es una violadera. Ah, no, sí, está re sabroso. Sí, y está requete bonito. Haz de cuenta, dice el SAT, ay, es una chamaca bien chula. Pareciera en algunas ocasiones y en algunos preceptos que maneja la ley que le permite al SAT legislar, le da facultades al SAT como legislador. Ah, no, sí, ¿por qué? Porque en el propio código, en algunos y muchos apartados, te dice, esto lo va a resolver la autoridad a través de reglas de carácter general. Pero ¿qué crees? Eso también es violatorio de derechos. Claro. ¿Por qué? Porque, dice la primera sala, la garantía de seguridad jurídica en materia fiscal o en materia contributiva es saber a qué atenerse, que la ley te diga exactamente qué es lo que va a pasar si no haces esto. Aquí en estos aspectos, de ninguna manera te está diciendo la ley qué es lo que va a pasar. La ley el legislador secundario o el ordinario te está diciendo, atente a lo que aquel güey quiera, ¿eh? Sí, así de sencillo. Sí, exactamente. Y bueno, es una expresión muy coloquial, no es que yo le diga así a la autoridad. Pero entonces, volviendo a los sellos digitales, desgraciadamente sí estamos en manos de la autoridad. Con estas normas sí estamos en manos de la autoridad. ¿Por qué? Porque me dice que conozca que estás haciendo operaciones inexistentes. Es una burrada decir que haces operaciones inexistentes. Claro. Se está contradiciendo la propia norma. Porque o existe como operaciones. O existe como operaciones o no existe, así de sencillo. ¿Sí? Claro. 2, que sean actos simulados. Pero no me dice tampoco la norma qué son actos simulados. Si bien es cierto, ya la Corte nos dijo que las leyes no son diccionarios. Ok, voy de acuerdo. Pero de conformidad al segundo párrafo del artículo 5 del propio Código Fiscal, nos vamos a la interpretación del derecho federal común. Una simulación de conformidad, creo que es el 8 o el 6 del Código Civil, no lo tengo bien en la mano ahorita, no, el 6 nos dice que va a ser siempre simulación cuando no existan las voluntades, vaya, un contrato. ¿Sí? Ojo, señores, no hay que inventar tonterías. ¿Sí? Nos dan los contadores a hacer contratos por todas las operaciones por miedo, pero es por desconocimiento en realidad. Por desconocimiento. Ahí sí estás haciendo una simulación. Simulación quiere decir hacer actos o hacer estrategias sin que exista voluntad de las partes involucradas. Y luego me ha tocado ver cómo hasta a veces notarios se prestan para ello. No lo hagan. ¿Por qué? Porque más adelante de esa situación está la cuestión penal. Y ahí sí es penal. Y se llama defraudación fiscal. Y no es la equiparada, es la directa. ¿Sí? Entonces sí, puedes hacer contratos, puedes hacer todo lo que quieras, pero que exista la voluntad de las partes. Y que exista, por supuesto, la razón de negocios, que sí se da, porque volvemos al deporte nacional, que es la compra de facturas, ¿no? Y que pretende la autoridad eliminarlo con algunas cuantas modificaciones, pero en realidad pareciera que lo fomenta. Inclusive podríamos decir que esa compra de facturas no es una simulación absoluta. ¿Por qué? Pues porque es voluntad de las partes. Es voluntad de las partes. Es voluntad de las partes de comprarte la factura y yo de pagarte ¿Es lo comercio? Que dice la factura. Ah, pero para amarrar esa situación, nos ponen el tercer punto, que sea ilegal. Eso sí. El compra de facturas sí es ilegal. Es ilegal. Definitivamente. Entonces te van a quitar tus sellos. ¿Y ok? Ya, te das cuenta, la ley, el código, no te dice que te van a notificar que te quitaron los sellos. ¿Sí? O sea, te los quitan. Te los quitan. Ahí hay una violación. No puedes hacer CFDIs, ya no puedes facturar, no puedes hacer cobranza. No puedes hacer comercio. Sí. Y te están violentando tu garantía de audiencia.
ahí no son actos de molestia, ahí son actos privativos. ¿Por qué? Porque un acto de molestia y un acto privativo se difieren en lo siguiente. Por ejemplo, en los sellos. Si te reducieran la cantidad o la posibilidad de emitir tus sellos, eso sería un acto de molestia. Mas, sin embargo, como te dice, te los quito. Ya, el quitártelo es un acto privativo. Así es. ¿Sí? Sí, te lo van a regresar siempre y cuando demuestres, por cualquiera de las formas permitidas por la ley, que ya no estás cometiendo eso. ¿Sí? Pero ahora, bien, va a quedar a satisfacción de quién, el que ya no lo estás haciendo. Porque tampoco te establece quién te va a valorar esas pruebas, ni de qué manera te las van a valorar. Claro. Lo único que te dice es que si la autoridad queda conforme, entonces en 3 días te lo va a regresar. Pero de ninguna manera te dice cuál va a ser el proceso o el tiempo que vas a durar sin esos sellos digitales. Porque, por ejemplo, lo tienes tú, la afectación, vas, presentas las pruebas, todo. Okay. ¿Cuánto tiempo tiene la autoridad para valorar? Claro. Vamos a ir a unos comerciales porque ya no tenemos tiempo. Estamos en Ideología, comentando las ideas, no se vayan. Está sumamente interesante el programa, pues ya en este año 2014. Volvemos en 2 minutos. En un entorno de familia y amigos, cada sonrisa y cada abrazo nos dan paz y felicidad. RM, Grupo Empresarial y Forest Business Center desean que estos instantes se vivan abundantemente en esta Nochebuena y en esta Navidad. Forest Business Center, Boulevard Benito Juárez 1382, Jardines del Valle, teléfono 582-6060. ¡Felicidades! De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Porque la información fluye en todo momento, valiosa para el mejor manejo de su empresa. Y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com. Información, contactos, blogs. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 01800-377-4444. RM Advisors Ediciones lo invitan a que adquiera su nueva obra titulada Sociedades Mutualistas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y Licenciado Daniel Ibarra Ponce. En esta obra los autores realizan un análisis de la sociedad mutualista bajo la óptica de las regulaciones vigentes de algunos estados de la República Mexicana para conocer las virtudes y los alcances de la constitución de este tipo de asociaciones. Adquiera este libro ahora mismo llamando al teléfono 582-6060. Incluye comentarios de alta planeación fiscal, reflexiones sobre economías de opción de los maestros Reyes Mora y Reyes Corona, una obra más de RM Advisors Ediciones. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra, Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones, 582-6060. Adquiera sus libros. RM Advisors Ediciones y sus autores le invitan a que conozca y adquiera los distintos libros que ponen a su disposición. Temas como alta planeación fiscal, legalidad tributaria y la colección Análisis jurídico de contratos civiles en México forman parte de nuestro amplio catálogo temático. RM Advisors Ediciones. Ventas al teléfono 568-2693. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Ideología, comentando las ideas. Pues ya estamos
podemos ir por terminar, Rodrigo, este programa, ¿no? Porque se nos ha ido el tiempo muy rápido. Estamos en el último bloque, pero es muchísimo Muy el rápido. tema que podemos tocar con el maestro Robertson, especialista en la defensa fiscal contra visitas domiciliarias. Entonces, Especialista en derechos humanos. y la parte de derechos humanos que no hemos tocado, porque, bueno, la hemos tocado, por supuesto, pero el tema es muy amplio, ¿no? Luego también, ¿cómo afectan la ley de lavado los derechos humanos? Bueno, la ley de lavado que tiene ese nombre grandotote, ¿no? De antilavado. Los derechos humanos, ¿cómo se afectan? ¿Cómo manejamos todo esto? Podemos platicar, pues, también con nuestro buen amigo Guillermo, tratando de terminar algo de más de Código Fiscal de la Federación y posteriormente ver si podríamos platicar con él en otro programa sobre los otros temas que nos quedan pendientes, claro. Aunque pues con Guillermo podríamos hacer 300 programas y seguiríamos platicando. Lo dice usted porque me estima demasiado. Muy amablemente, ¿verdad? Y todo lo demás podemos seguirlo haciendo. Pero sí, hay muchos cambios en código y podemos seguir platicando. Otra de las partes, y que me parece no solo violatorio, me parece abusivo, es el tema de blacklist, ¿no? Esta famosa lista negra, que si la autoridad considera que estamos realizando estas operaciones simuladas o la oficina de nosotros es muy pequeñita, ¿no? Y la autoridad considera que no se puede llevar a cabo una asesoría de 3, 4 millones de pesos nada más por pensar. Bueno, simplemente un outsourcing que te dé servicio personal. No tiene por qué tener, pues no sé, 300 gente ahí. un edificio grandísimo para que estén ahí todos los que estén colaborando y que estén dando los servicios en diferentes empresas, ¿verdad? Entonces, pues una oficina pequeña y todo, como se tienen también muchas veces las oficinas de servicios de seguridad. Son oficinas pequeñas, donde realmente ahí no está concentrado el personal está en cada una de las áreas donde se han contratado, etcétera, etcétera. Entonces, vemos la situación de que podemos llamar esta lista negra, ¿cómo le podríamos llamar? Sí, esta lista negra, ¿no? Totalmente, es una lista negra que para mi gusto, además de abusiva, además de inconstitucional, es violatoria de derechos humanos. Pero para empezar, la inconstitucionalidad la encontramos en el artículo 6º, fracción segunda de la Constitución. La encontramos en el segundo párrafo del 16. La encontramos en el primer párrafo, segundo y tercer párrafo del 1 constitucional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es permitido por ninguna ley suprema que te exhiban como vil mercancía. Porque el ser humano, la dignidad del ser humano, está siendo pisoteada. Legalmente sí, porque lo dice el código. ¿Sí? Está siendo pisoteada. Señores, en realidad es una situación que a mí me encanta. Perdónenme la palabra, pero así es. Las cosas como son. Hay que poner un bip. Hay que ponerle un bip. En realidad sí Pero a la autoridad. Sí me molesta bastante que a los mexicanos no tenemos memoria. Así es. ¿Por qué creen que se llevó a cabo la independencia en México? Porque el gobierno español pisoteó la dignidad del pueblo. ¿Por qué creen que se llevó a cabo la revolución? Porque el gobierno de Porfirio pisoteó la dignidad del pueblo. ¿Qué sucederá si nos están pisoteando la dignidad como contribuyentes? Que porque a la autoridad se le ocurrió o que porque tuvo conocimiento, y no me dice la norma ni de qué manera ni cómo, que supuestamente hizo tal o cual actividad que no se encuentra permitida por la norma. ¿Sí? Esos señores te están pisoteando tu dignidad. Y al pisotear la dignidad, te están pegando en la torre a todos tus derechos humanos. ¿Por qué? Porque la piedra angular de los derechos humanos es la dignidad. Entonces, esa lista negra, híjole, ojalá que no la lleguen a cabo, porque si estaban recaudando 2 pesos, el mexicano es muy carajo. En el mundo hay 2 pueblos muy controversiales para manejar, el árabe y el mexicano. Entonces, si en el pueblo árabe, por un Twitter, se armó un golpe de Estado. Esa famosa primavera, ¿no? Exactamente.
De modelo árabe. En México, mis queridos amigos, híjole, Pues no nos falta es mucho de lo peor. ¿no? Es de lo peor esa lista negra. Yo no sé qué cabeza cupó en nuestros legisladores, en nuestros representantes. Pero es que yo creo que lo que menos tenemos son representantes. ¿Qué pasa con la ley de protección de datos? Yo creo que publicar esa lista negra atenta contra la ley de protección de datos. Entonces, ¿por qué tanto se habla y se dice, y a la hora de la hora, el propio legislador, que debe recordar que él aprobó esta ley, porque es el mismo, no hemos cambiado? ¿Por qué aprobó una ley y de repente ahora nos dan con que ahora sí podemos manejar esta información y dar este tipo de datos? Oye, y lo lesivo que puede ser para un contribuyente en el mercado, fíjate que no te puedo facturar, ¿por qué? Porque no me localizó el mortificador y entonces me canceló el sello. Y hoy ya te vi en el diario oficial de la Federación que estás como que traes operaciones. Imagínate. ¿Quién sabe qué está haciendo? Y luego también está el buró de crédito. Es el buró de Y crédito. luego también te mandan al buró de crédito. ¿Y qué dice el banco? Oye, ya estás en el buró de crédito, te voy a cancelar. Puede llevar a la o no quiebra te la renuevo el No, crédito. que la lleva, pero Puede llevar de a la volada, quiebra. la lleva a la quiebra, Y la dificultad que va a tener ese contribuyente, porque si la razón jurídica le asiste, para que la autoridad lo indemnice. No, olvídate de indemnizaciones y demás situaciones de naturaleza. Estamos en México, como bien dice Guillermo, y de una manera muy especial, la autoridad fiscal maneja, podemos decir, a su arbitrio, a su antojo, lo que quiere. Desgraciadamente, una cosa es lo que está en la ley y otra cosa es lo que vemos en la práctica. Así es. Y eso lo vemos nosotros, cuestiones violatorias absolutamente 100% cuando se ven las liquidaciones de auditorías. Es que yo tengo que liquidarte, dice el auditor. Yo tengo que liquidarte, ¿por qué? Porque ese es mi trabajo. Y si no te liquido aquí, si no te invento esta liquidación, me van a correr de mi Están chamba. liquidando, pero la gallina de los huevos de oro. Sí, es lo que están haciendo. Desgraciadamente, por la voracidad de recaudar, están matando la gallina de los huevos de oro. Cuando nosotros vemos en otras latitudes, sí, por supuesto, que hay una tasa impositiva muy alta. Teníamos aquí al doctor Carrasco, que nos habló de la tasa diferenciada del impuesto al valor agregado, del impuesto al consumo, y dependiendo del artículo, o el bien, o el servicio, es la tasa. Yo creo, sí que tenemos tasas flexibles, lo que no tenemos flexible es la conciencia y la sensibilidad de la autoridad Es que desafortunadamente esa sensibilidad. la autoridad, hay una dicotomía ahí entre autoridad y contribuyente que no, espero que algún día se termine. La autoridad dice que los contribuyentes somos unos defraudadores. Eso es lo que nos acaba de decir. Bueno, Sí. hay que acordarnos que en el manual de auditoría viene específicamente diciendo el contribuyente es un defraudador. Está por escrito. Sí. Está por escrito y firmado. Ahí sí que ni qué lo que dijo don Fidel Velázquez. Que se eche para atrás. Porque aquí está escrito y está firmado y eso lo puedes tú localizar en la autoridad. Sí, en claro. la autoridad, en lo que viene siendo procedimientos de auditoría. Sí, yo lo tengo eso. Y aparte, el contribuyente dice que la autoridad es una corrupta, que por eso no paga contribuciones. ¿Sí? No, y es que otra cosa también, no tanto es la autoridad, sino en el gobierno en general. Desgraciadamente esa es nuestra forma de sentir como ciudadanos mexicanos, y nosotros decimos, si yo voy a pagar impuestos, la pregunta es, ¿a dónde van a parar mis impuestos? Y luego tenemos pues las situaciones de todos los corruptos que se han manejado, gobernadores, dirigentes sindicales, etcétera, etcétera, ¿no? Yo siempre empiezo cuando me toca dar clase de derecho fiscal o introducción a los impuestos, yo siempre les digo, es que no hay que perder de vista también la ley de egresos. Claro. O sea, el sistema tributario se compone de una ley de ingresos y una ley de egresos, y la manera en que se gasta es donde puede estar radicando ahí, como bien dice Guillermo, ¿no? Una dicotomía entre no te pago porque te lo vas a gastar en los salarios de los diputados y la autoridad dice, y tú compras facturas. No, Sí. y aparte del salario de los diputados, también de los ministros y de todos los funcionarios y de todas partes y todo lo demás. Pues entonces, mi estimado Guillermo, desgraciadamente ya
nos queda poco tiempo para terminar de platicar contigo. ¿En qué podemos concluir? Podemos concluir que para 2014, mis queridos amigos, hablando del presupuesto de egresos de la Federación, lamentablemente no nos dice de qué manera lo va a ejercer, ¿sí? Por lo tanto, le da mano abierta a la autoridad administrativa para que lo ejerza como quiera, donde quiera y a la hora que quiera. Ese es un grave problema. Hay que recordar siempre que el 31 de la Constitución nos dice: estás obligado a contribuir a la Federación, al Distrito Federal, al municipio, a los estados o el municipio donde resides, de manera proporcional y equitativa. ¿Que disponga quién? Las leyes. Hay que aplicarnos, hay que buscar las leyes, mis queridos amigos. ¿Sí? En México tenemos más de 250 leyes que son aplicables 100% a la materia fiscal. No nada más tal cual lo dice el primero Código Fiscal de la Federación, que son las leyes fiscales. ¿Sí? Ahora bien, primero, antes de contribuir, tienes que solventar tu mínimo vital. Antes de contribuir, tienes que solventar tu mínimo vital. Y nos dice la Corte que el mínimo vital es, en materia fiscal, es la proporcionalidad tributaria. Queridos amigos, el Dios Cronos nos ha bendecido esta mañana de enero 2014. Yo les agradezco pues a ustedes que me hayan invitado y sobre todo a ustedes que nos hacen el favor de observarnos y de estar atentos al programa Ideología. Muchas gracias. La paz sea con ustedes.